Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Esta vez vamos a tratar de avanzar un poquito con esto de lo que venimos trabajando. La semana pasada habíamos visto esta distinción entre ciudadanía y política y entonces habíamos visto de que la ciudadanía puede entenderse más como aquel eje donde nosotros vamos a hacer referencia a la situación del Estado y a la situación de los derechos. Y la ciudadanía, o perdón, la política va a ser ese eje donde nosotros nos permita empezar a pensar acerca de lo que es lo político. Vamos a empezar por este eje, por el eje de lo político, y la forma que yo tengo de hacerlo, como les dije, no hay una definición definitiva sobre lo que es la política, pero sí lo que podemos ir haciendo es viendo históricamente qué autores o qué fueron lo que fueron diciendo distintos autores acerca de este tema para que nosotros después tengamos una forma y después podamos justificar teóricamente quizás aquello que pensemos respecto de lo que es la política. Bien, el primer autor que nosotros vamos a ver es Leo Strauss. Una aclaración previa que me falta decirles es que la idea que yo tengo, digamos, si bien vamos a ver históricamente este concepto de política, siempre al comienzo trato de traer, si se quiere, discusiones más actuales en torno a lo que es lo político. Por eso el primer autor va a ser Leo Strauss, después vamos a ver tres autores también que son importantes y que son de alguna manera más contemporáneos a nosotros, ¿no? Y después sí, más adelante vamos a pasar en la parte más histórica. Pero empezamos por esto justamente para que podamos tener idea acerca de lo que se está discutiendo hoy en día. Bien, lo primero que tenemos que saber acerca de Leo Strauss es que es un autor alemán de mediados del siglo pasado y que la importancia que tiene que fue el primero que trabajó sobre el concepto de filosofía política. Es un concepto que no se está utilizando, hoy se utiliza a diario, y él fue, digamos, de alguna manera el que instituyó, digamos, y que lo trajo a la práctica. Bien, ¿qué es lo que dice Strauss respecto a este concepto que nosotros estamos analizando? Él dice, bueno, la política tiene que ser entendida como una praxis. Una praxis, que yo le había contado un poco cuál es el origen de la palabra praxis, es una praxis que tiene que ser, es decir, una acción que tiene que estar tendiente a transformar o conservar determinadas cuestiones de lo social. Importante esta definición que da, porque él dice, fíjate vos que para transformar o para mantener una determinada condición social, vos necesariamente tenés que tener una idea de lo que es bien, del bien. Es decir, digamos, uno no transforma, en teoría, digamos, uno no transforma o mantiene determinadas situaciones sociales por capricho, sino que piensa que es lo mejor para nuestra sociedad y por lo tanto para uno mismo. Acá lo interesante que tiene Strauss es que dice, bueno, pero eso no nos sirve. Entonces, la noción de la política y la noción de bien que hay en la política no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque la política justamente implica sobre un bien individual, hace referencia a un bien individual. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no hablar sobre los bienes particulares, sino justamente lo que tenemos que tratar de hacer es hablar acerca del bien como nosotros lo consideramos como el bien común. Bien, entonces, como la política no es suficiente, dice Strauss, nosotros tenemos que pedir auxilio a lo que es la filosofía. La filosofía para Strauss es esa ciencia de saber. Ustedes saben que hay una definición, no se sabe todavía tampoco qué es la filosofía, pero sí una de las definiciones que se puede tener y que es la que maneja Strauss es que la filosofía es aquella ciencia que ve lo general por sobre lo particular, es decir, que puede ver aquello que son las esencias de las cosas. Es una definición bastante clásica de lo que es la política. Y entonces, ¿por qué le pedimos ayuda a la filosofía? Bueno, básicamente porque es la filosofía la que nos va a permitir justamente no abordar el bien en particular, es decir, el bien individual, sino que nos va a permitir digamos, pensar lo que es ese bien general, que es el bien para todos, que es el bien común. Ahora, el problema que dice Strauss acerca de esto es la visión que nosotros hemos visto, es la visión historicista. ¿Qué quiere decir? La visión historicista nos ha mostrado de que en verdad no hay esencia de las cosas y que toda definición
de lo que es una cosa depende de su contexto y de de su historicidad, si se quiere. Entonces, él lo que dice es que si bien eso es cierto, digamos que va a depender de su histórico, de su contexto histórico, es posible en toda la historia de la humanidad, entre paréntesis, en toda historia de Occidente, porque hay historia que él no contempla, hay como dos etapas respecto de lo que era la política.